Listo, Cata, muchas gracias y muchas gracias a todas y todos por estar conectados esta mañana. Bueno, mi nombre es Juliana Montenegro, soy asesora también del proyecto Tonina que está por terminar y bueno, les voy a mostrar los resultados de este piloto de valoración de polinización gestionada en cultivos de Marañón. Esto lo hicimos en Puerto Carreño, Vichada. Primero dar un poquito de contexto que seguramente las personas presentes pues tienen un poco muy claro. Y es que, bueno, contamos con más de 7.000 hectáreas de marañón sembradas en el país, de las cuales más del 90% están en el Bichada, por las condiciones, digamos, de adaptabilidad y los requerimientos que tiene el cultivo, tiene un alto potencial de desarrollo agroindustrial, sobre todo en la Orinoquía, que hay más de 1 millón de hectáreas aptas para la siembra del marañón. Es muy importante que tengamos presente que hay que trabajar bajo una estabilidad ecológica, obviamente considerando el desarrollo económico y sin dejar atrás la biodiversidad y todos los beneficios de la naturaleza que nos ofrece en la región. Ahora un poquito más centrados en Marañón, hay que considerar que es un árbol melífero, quiere decir que nos ofrece miel, miel no sino néctar, perdón, néctar y polen para los polinizadores y es altamente dependiente de los mismos. ¿Por qué? Porque presenta un grado de autoincompatibilidad, quiere decir que la misma flor, si tiene el órgano femenino y el masculino, no es tan bueno que ella se autopolinice o no es tan sencillo que cuaje un fruto cuando eso sucede. Por eso necesita polen de distintas flores. Y además considerar que es un árbol que tiene un mayor número de flores masculinas que hermafroditas. Ahora para hablar de polinización, eh, importante también reconocer que esto es un proceso de adaptación que se lleva realizando durante miles de años y de coevolución entre las plantas y los polinizadores. En el caso concreto del marañón, en las flores tenemos flor masculina y flor hermafrodita. Entonces, esta primera es la masculina donde tenemos un estambre, aquí en la puntica tenemos el polen, y esta de este lado es la hermafrodita, que de pronto en la foto no se alcanza a ver muy bien, pero aquí está la ilustración en donde se alcanza a ver que este más cortico es el estambre, el masculino, y el más larguito es el estigma, que es el femenino. Hay que tener en cuenta que solo las flores hermafroditas son las que pueden convertirse en un fruto. O sea, las flores masculinas lo que hacen es darnos el polen. Ahora, hay otro tipo de adaptaciones que se llaman síndromes florales, que son estas evoluciones que han tenido las flores como tal, adaptaciones morfológicas en temas de color, olor, forma, tamaño, horario de apertura. Entonces, específicamente en Marañón, es muy chévere reconocer que las flores tienen distintos colores y que el color va variando dependiendo de qué tan fresca y apta está para ser polinizada. Además, tiene un olor muy rico que es atrayente. La forma y el tamaño son precisas pues para el tamaño del cuerpo de la abejita para que ella pueda llegar y se unte en el cuerpo donde debe ser. Y además hay una cosa muy interesante y es que tienen horarios de apertura distintos. Entonces, una flor masculina abre más temprano y ofrece néctar en menor cantidad, pero con una mayor calidad, digamos, nutricional. ¿Eso qué significa? Que las abejas van a hacer muchas visitas y son visitas cortas, entonces se van a untar del polen de muchas flores masculinas. Ahora, después abren las hermafroditas que nos ofrecen por flor mayor cantidad de néctar, pero con menor calidad nutricional. ¿Eso qué significa? Que la visita del polinizador va a durar más tiempo en cada flor, lo que nos va a permitir que el polen que ya tiene impregnado eventualmente lo pegue al estigma y se pueda producir esa fecundación. Eh, Ahora, para hablar de las abejas, este caso y este estudio se hizo con Apis mellifera, que es la abeja común, la que conocemos que tiene pues el aguijón. Es importante reconocer que tienen un cuerpo muy peludo, hasta en los ojitos tienen pelos, eso es para que se les pueda impregnar el polen. Y además en el tercer par de las paticas, las más bajitas, tiene como un ensanchamiento. Y eso hace que se forme como una canasta recolectadora de polen que se llama corbícula. Entonces ellas se untan y lo que hacen es con sus paticas ir limpiándose todos los pelitos y dejándolo ahí almacenado. Como se ve en esta foto que se ve como esa bolita amarilla, eso es puro polen que ellos han dejado en su corbícula. Y además presentan fidelidad floral, que quiere decir que si las abejas están en un cultivo de marañón, van a estar contentas y van a estar, digamos, van a obtener todo lo que requieren de estas flores y se van a concentrar en visitar flores de marañón. Aquí hay otro término que de pronto algunas personas no conocen y es el pecoreo, que es el momento en que estas abejas obreras, las trabajadoras,
salen a recolectar el alimento para la colmena, que es más o menos entre las 6 de la mañana y las 4 de la tarde. Estos horarios son muy importantes porque si, digamos, el cultivo en algún momento requiere algún tipo de aplicación química, además de que la recomendación es que sea de baja toxicidad y baja residualidad, también considerar que pues, la aplicación no se debe hacer en el horario en que las abejitas están más fuera de la colmena buscando comida para no afectarlas. Ahora sí, entrando entonces en el estudio que realizamos, el objeto que tenía era desarrollar capacidades en actores locales para aprender a valorar la polinización y el efecto que ésta tiene en los cultivos de marañón. Anexo a eso, queríamos explorar la oportunidad de trabajo que había entre dos gremios muy importantes en la región, que es el sector apícola y el sector marañonero, y además, por supuesto, favorecer el hábitat de los polinizadores al darnos cuenta de lo importante que son para la producción del cultivo. Esto lo hicimos de la mano de Campo Colombia, de Compañía Campo Colombia, que son los consultores que nos apoyaron en la parte técnica y ejecución. Entonces, bueno, se desarrolló en Puerto Carreño Bichada, duró 8 meses, se hizo entre agosto del año pasado y abril de este año, y estuvo concentrado en el clon Mapiria, que es de los clones que desarrolló Agrosavia. ¿Por qué Mapiria? Porque es el que está teniendo mayor expansión y está siendo más sembrado en este momento. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál fue la metodología? Tuvimos varias mediciones, entre esas visitantes florales, tanto diversidad como densidad, la composición de la panícula es como el ramillete de las flores, y ahí queríamos evaluar qué tantas flores eran masculinas y qué tantas flores eran hermafroditas, y a partir de ese dato poder conocer la eficiencia de polinización, porque recuerden, como les dije, solo la hermafrodita se puede convertir en fruto. Entonces, digamos que una panícula tenía 5 flores hermafrodita y luego fuimos y contamos y tenía 3 frutos cuajados, quiere decir que la eficiencia de polinización fue de 3/5. Igual más adelante les voy a explicar con un poquito más de detalles. También se hizo la medición de peso promedio y peso total por estructura. Cuando hablo de estructura es porque el marañón tiene la manzana, que es el pseudofruto, de la que cuelga el fruto, que es la nuez, y dentro de la nuez está la almendra. Entonces se hicieron las mediciones para esas 3 estructuras. Y finalmente la valoración como tal, en la que utilizamos 2 métodos. Uno fue el contingente y el otro de costos evitados o inducidos, que ya más adelante entro en un poquito más de detalles para cada uno. ¿Cómo lo hicimos? Se desarrolló una metodología basada en un proceso que sugiere la FAO. Se hizo la demarcación de transectos en 3 distintos predios y en algunos de ellos se hizo introducción de colmenas. Trabajamos también con encuestas y con cálculos para tener el resultado pues, de la valoración como tal. Importante resaltar también que tuvimos una serie de capacitaciones a lo largo del estudio, tanto para el sector apícola como el marañonero, para entender también la importancia pues, de todo el proceso de polinización de los polinizadores en el cultivo. Estos son los montajes experimentales que hicimos. El primero entonces fue en Hacienda Santa María de Juriepe del proyecto Flores Rojas. Este fue un lote experimental de 8 árboles Mapiria, que está dentro de un jardín clonal de 15 años y que trabaja con buenas prácticas agrícolas. El siguiente fue en Hacienda Los Amores. Este es un lote con 30 árboles, Mapiria también jardín clonal, un poco más joven, este es de 5 años y también trabajan con buenas prácticas agrícolas. Y el tercero fue en Hacienda Normandía del proyecto Cardianuts. Aquí utilizamos 3 lotes experimentales, cada uno con 8 árboles para un total de 24. Estos son aún más jóvenes, estos son de 2 años. Y cada lote tiene una característica especial que más adelante nos iba a servir para hacer la valoración, ya se darán cuenta. Pero entonces, para que lo tengamos todos en el radar, el lote 1 está cerca a un morichal y está a 1 kilómetro del apiario. El lote 2 está más cerca del apiario, a 300 metros, pero está lejos del morichal. Y el lote 3 está en medio de solamente más árboles, está lejos tanto del apiario como del morichal. Y entonces ahora sí los resultados. Este primer resultado nos habla de polinización cruzada y autopolinización. ¿Qué queríamos medir? ¿Qué tanta autopolinización efectivamente había? Entonces, para eso se trabajaron 2 tratamientos. El primer tratamiento
es con acceso a polinizadores, quiere decir que se selecciona la rama del árbol, se marca pues para tenerla identificada y los polinizadores pueden visitarla libremente. El tratamiento número 2 es sin acceso a polinizadores, entonces se hace la instalación de una malla tubular, como se ve aquí en la imagen, que evita que los polinizadores visiten las flores y hagan esa polinización cruzada. ¿Qué obtuvimos? 0% de autopolinización en flores rojas y en cardíanos y 2.2% de autopolinización en los amores. Más adelante también vamos a discutir un poco de esto, pero de aquí vale la pena resaltar la importancia que tienen los polinizadores en la producción de marañón. Entonces, si no hay polinizadores, miren la cantidad de producción que hay. Estamos hablando de un 2%, que es casi nada, o hasta un 0. Este 2.2% puede deberse a otros factores que les voy a contar más adelante. Lo siguiente entonces son los visitantes florales. Para hacer esta medición, una persona que fue, digamos, entrenada en todo este tema y que se volvió el líder y la persona que más sabe ahorita en territorio de cómo ejecutar todos estos procesos, tenía que hacer caminatas a un ritmo constante durante distintas horas del día, a las 6, a las 9, a las 11, a las 2 y a las 4 de la tarde. Y esto se hizo 4 días antes de introducir colmenas y 4 días después de introducir las colmenas. Eso es lo que llamamos ex ante y ex post. Ahora, ahí se hizo una medición de diversidad. ¿Cómo? Se capturaron los organismos que se veían con una malla entomológica, que es como la que se ve aquí en el dibujito, y se capturaron apiformes, avispas, dípteros, lepidópteros y coleópteros. Y además se hizo una medición de la densidad, que se refiere al número de individuos que estaban en contacto con las flores viables para polinización. ¿Cómo se hacía? Básicamente con un registro, entonces eran unas tablas que decían estamos antes de introducir las colmenas, estamos en tal lote, a tal hora, en tal transepto, y se va registrando si vio una abeja, si vio una mosca, si vio una avispa, si vio una mariposa, etc. ¿Qué obtuvimos? Entonces, en Santa María de Juriepe, ex ante, que es antes de introducir colmenas, Apis mellifera, que es la abeja común, la que vemos aquí en la esquina superior, es la más frecuente, es la que más se observa, y tuvimos un promedio de 51 visitas al día en 800 panículas. En este predio no tuvimos introducción de colmena posterior, entonces no hay datos de ex post. Interesante aquí resaltar las otras especies de abeja que se recolectaron, que son abejas nativas. Estas abejitas no tienen aguijón. En Hacienda Los Amores, antes de introducir colmenas, también la abeja más común fue Apis mellifera, con un promedio de visitas de 105. Después de introducir las colmenas, estas visitas aumentaron en un 75%. Y también se observaron unas abejas nativas. De aquí es chévere resaltar esta última, la verde. Ella es del género Euglosa, que es la abejita que se relaciona con las orquídeas y no había registro de que estuviera en cultivos de marañón, entonces este es un dato interesante para tener en cuenta. Y en Hacienda Normandía, en los 3 lotes también la abeja más frecuente fue Apis mellifera, pero tenemos unos números distintos. Entonces, en el lote 1, que recordemos es el que estaba cerca al Morichal, tuvimos un promedio de visitas de 32, y después de introducir las colmenas, se aumentó más del doble las visitas. Ahora, en el lote 2, que es el que está más cerca al apiario, tuvimos un promedio de visitas de 21.5 y después de introducir las colmenas, esto aumentó casi el doble. En el lote 3, antes de introducir colmenas, tuvimos un promedio de 19.5 visitas al día en 800 panículas. Y después de introducir la colmena, recordemos que este lote es el que está rodeado de un montón de árboles más, no está cerca ni al apiario ni al Morichal. Fue donde más se incrementaron las visitas, en un 134%. Ahora, bueno, si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat y al finalizar, Cata nos ayuda a leerlas para resolverlas. ¿Qué más hicimos? La composición de la panícula. Entonces recuerden que aquí lo que queremos saber es qué tantas flores hermafroditas, que son las del potencial de convertirse en fruto, tienen cada panícula. Entonces se seleccionaron 3 panículas
de los 8 árboles en cada parcela experimental y se hizo un conteo. ¿Qué se resalta de acá? Los lotes de Normandía son los que más flores hermafrodita presentan, sobre todo el lote 2 y lote 3, el lote cerca al apiario y el lote que está en medio del cultivo, que son un montón de flores si las comparamos con Hacienda Santa María de Juriepe y Hacienda Los Amores, que son los que están en jardines clonales. La diferencia es considerable. Ahora, con este número de flores, después se seleccionó una de esas panículas y se revisó o se contó cuántos frutos habían cuajado efectivamente, y eso nos da la eficiencia de polinización. ¿Qué es interesante de ver acá? Fíjense que los que tenían un menor número de flores hermafrodita tienen una eficiencia de polinización mayor, mucho mayor en comparación al lote 2 y lote 3 sobre todo, que son los que tenían un mayor número de flores hermafroditas. Entonces, esto que nos está diciendo que no necesariamente entre más flores voy a tener más frutos. Esto depende de un montón de otros factores. En este caso estábamos midiendo la gestión de polinizadores, pero también hay que considerar prácticas de manejo, la calidad del suelo, el clima, y esas variables lastimosamente en este estudio no se consideraron, pero es importante que las tengan en cuenta también. Entonces, chévere resaltar acá que, o sea, tenían muy poquitas flores. Si recordamos acá, estamos hablando de 3.5 flores por panícula hermafroditas, pero hay una gran producción de fruto. Ahora, también se hizo una medición del peso promedio. Para esto se marcaron 2 ramas por árbol y se promedió el peso por estructura. Entonces, recordemos manzana, nuez y almendra, de los frutos que se cosecharon durante 4 semanas. ¿Qué obtenemos y qué se puede resaltar de acá? El peso de la nuez, si se fijan, está muy cercano a 11 gramos, son todos muy similares, y la relación de nuez y almendra está entre el 25 y el 27.8%. Ahora, con esos datos del peso promedio, se realizó un peso calculado, que es básicamente multiplicar ese peso promedio por el número de frutos efectivamente cuajados. Entonces, ya que obtenemos, si se dan cuenta, los lotes que están en siembra de jardín policlonal tienen un peso total mayor versus los 3 lotes de Hacienda Normandía, en donde se maneja mayoritariamente el clon Mapirio. Ahora, quedémonos aquí con un par de datos que van a ser importantes para lo que les cuento ahorita. El lote 1, entonces, tenemos 216 gramos de peso total y el lote 3, 162 gramos de peso total. Nos quedamos solo aquí con Hacienda Normandía porque hay unas prácticas de manejo similares, digamos, pues son del mismo predio, y eso hace que podamos hacer unas comparaciones más adelante. Se hicieron otras mediciones, aunque no encontramos diferencias significativas. Con esto queríamos de pronto valorar un aumento de la calidad de los frutos que se producían después de la gestión de las abejas, pero en realidad el diámetro polar, el diámetro ecuatorial, la calidad, digamos, esa clasificación de calidad y el grosor de la cáscara fueron muy similares. Entonces, simplemente para que sepan que esas cosas también se midieron y que no hubo diferencias significativas. Y aquí está la persona que les digo que es experta ahorita con todos estos temas de mediciones y de la valoración en campo, el señor Ciro Vera, haciendo su labor. Listo. Y entonces entramos a la valoración como tal. Esta es la valoración contingente, que es la que nos dice qué disposición hay para pagar de parte de los marañoneros por el alquiler de las colmenas. Entonces acá lo primero que hicimos fue una encuesta. Se hicieron 2 encuestas estructuradas, de las que obtuvimos que esa disposición a pagar es de 150.000 pesos por alquiler de colmenas. También es importante resaltar que la producción actual promedio es de 600 kilogramos por hectárea de nuez, y que el precio de comercialización de la nuez este año estaba más o menos en 3.800 pesos. Si hacemos la multiplicación de los 600 kilos por en cuánto se vende cada kilo, nos dice que más o menos 2.280.000 pesos se venden por hectárea. Eso es lo que representa la hectárea en ventas de nuez. Y también chévere resaltar que la mayoría de los encuestados de los marañoneros preferirían hacer el alquiler de la colmena en vez de tener sus propias colmenas.
Esto nos da digamos, nos abre el panorama a ese interés que hay de que efectivamente se preste este servicio. Otra forma de valoración contingente que realizamos fue un contrato. Entonces hicimos como un borrador, un modelo de contrato de arrendamiento y sentamos al gremio apicultor y al gremio marañonero y les dijimos, bueno, hagamos de cuenta que este va a ser el contrato que ustedes manejan. ¿Cómo lo ven? ¿Qué cláusulas quisieran que estuvieran? ¿Cuáles son las responsabilidades y cuáles son los beneficios que cada uno espera recibir? ¿Qué obtuvimos acá? Pues de resaltar que si un marañonero está dispuesto a pagar por un servicio adicional para que a su cultivo le vaya mejor, pues espera que esto se refleje en un beneficio económico. La prestación del servicio se haría entre los meses de diciembre y marzo, que es la época de floración. Además, esto fue bien interesante también para Campo Colombia, para los consultores, porque ellos trabajan en la prestación de este servicio en otros cultivos, y no les había pasado que, por ejemplo, el agricultor considerara que tenía como el derecho o que debía quedarse con una parte de esa producción apícola que se realizaba durante esos meses de prestación del servicio. Entonces, fue interesante conocer ese interés que hay por parte de los productores. Y otra cosa muy bonita es que los apicultores están dispuestos a hacer un piloto con riesgos compartidos con el agricultor. Entonces, evidentemente hay una disposición a que el servicio se pueda prestar. Ahora, la valoración de costos evitados o inducidos. Esto lo que nos marca es la producción que tanto se aumenta o cómo se ve influenciada a partir de cambios que se den en el ecosistema. Entonces, acá tenemos un cultivo de marañón, tuvimos la introducción de unas colmenas, aquí ya nos cambia el ecosistema y lo que queremos es saber eso, cómo se ve reflejado en la producción del cultivo. Entonces, este es un tema más numérico y más de recolección de los datos en campo. Para esto es que les decía que se acordaran de los valores de peso total que teníamos del lote 3 y del lote 1 en Hacienda Normandía, en donde la diferencia de peso, o más bien la ganancia de peso que se obtuvo era del 32% en la nuez. Ahora, es muy importante tener en cuenta que no podemos atribuir 100% esa ganancia de peso a la gestión de los polinizadores. ¿Por qué? Nuevamente porque hay variables que no consideramos en el estudio, como edafoclimáticas, la fertilidad del suelo, una posible autoincompatibilidad entre los mismos clones Mapiria y la época de floración que pudo haber sido temprana o tardía entre los lotes. Sin embargo, entonces vamos a hacer las cuentas con este 32% como para entender cómo se hace el ejercicio y pues poder tener una respuesta un poco más concreta. Primero acá entonces preguntándonos cuánta producción depende de los polinizadores. Recordemos entonces que nos dijeron que más o menos 600 kilos por hectárea es lo que se produce. Ahora, tuvimos un 2.2% de autopolinización. Entonces, estamos diciendo que casi el 98% de la producción depende de los polinizadores, que es la ramita que estaba marcada y que se dejó al descubierto para la visita de polinizadores libremente. Entonces, estamos hablando que más de 586 kilos por hectárea dependen de los polinizadores. Y aquí estoy hablando de polinizadores naturales, es decir, no gestionados. Ahora, ¿cuánta producción depende de las abejas? Porque recordemos que polinizadores hay un montón, no simplemente abejas. Recordemos que cuando se hicieron las mediciones de visitantes florales, el 42.4% de esas visitas correspondió a abejas. Entonces, de este total de kilos por hectárea que tenemos que depende de los polinizadores, el 42.4% que corresponde a 248 kilos por hectárea, efectivamente depende de las abejas. Para tenerlo un poquito más tangible, si hacemos la multiplicación de esos kilos de nuez que se vendían este año más o menos a 3.800 pesos, ¿a cuánto equivalen? Estaríamos diciendo que si no existieran las abejas, un productor de marañón dejaría de percibir aproximadamente 945.000 pesos por hectárea, porque simplemente no hubo producción de frutos, porque no hubo polinización cruzada dirigida por las abejas. Ahora, queremos evaluar cuál fue el beneficio de haber gestionado las colmenas, de haberlas introducido al cultivo. Entonces, tenemos 600 kilos promedio por hectárea en producción. A eso lo que tenemos que hacer es sumarle ese 32%, que es la ganancia de peso total,
que pudimos evidenciar entre el lote 1 y lote 3 de Hacienda Normandía. Entonces estamos hablando de 792 kilos por hectárea. A eso le hacemos una reducción que se llama tasa de descuento. Es básicamente un indicador que nos dice no va a ser 100%, digamos, efectiva la introducción de las colmenas. Entonces, le hacemos una reducción del 3% que nos deja con 768 kilos por hectárea. Si eso se vende a 3.800 pesos, estamos hablando de casi 3 millones de pesos que nos está produciendo una hectárea por la venta de la nuez. Ahora, ¿qué hay que hacer? Si yo gestioné colmenas, pues tuve que haber pagado por el alquiler y por el transporte de ellas. Acá está desglosada la información, pero básicamente estamos hablando de 350.000 pesos. 150.000 por cada colmena y 25.000 por cada transporte de colmena. Quiere decir que con la gestión de abejas estaría percibiendo más o menos 2.569.000 pesos por hectárea. Este valor, si se compara con lo que yo hubiera percibido de vender solo los 600 kilos a los mismos 3.800 pesos, nos está diciendo que el beneficio neto del productor de Marañón es de más o menos 290.000 pesos por hectárea. Es lo que va a percibir si tiene la gestión de las abejas y por la resultante ganancia de peso que hay en las nueces. Ahora, la discusión y datos interesantes pues a considerar. El porcentaje de flores hermafroditas que tuvimos en todos los montajes fue menor a lo que nos ha reportado Tanzania en otros estudios, pero es similar a lo que reporta India y es superior a lo que reporta Australia. Volver a resaltar que los lotes de Hacienda Normandía, en especial lote 2 y lote 3, tuvieron un mayor número de flores hermafroditas. Sin embargo, esa relación que se da por el número de frutos cuajados fue baja. Entonces, no necesariamente con mayor número de flores hermafroditas voy a tener más frutos. Es importante que las condiciones permitan que ellos cuajen efectivamente. Los datos que se tuvieron de peso tanto de la nuez como la almendra y esa relación nuez-almendra son muy cercanos a lo que reporta Agrosavia en el desarrollo de los clones. Estamos hablando de los 11 gramos nuez y los 3.3 gramos de almendra o cerca al 30% de esa relación. Otra cosa importante a resaltar, no sé si recuerdan, pero el lote 2 tenía el peso de la nuez más alto, era el único de 12 gramos, los demás eran de 11 o de 10.8. ¿Qué pasa? Ese aumento en el peso de la nuez no lo podemos, digamos, atribuir a esos polinizadores gestionados, porque si se fijan con el número de visitas que tuvimos ex post después de la introducción de las colmenas, el número de visitas del lote 2 es muy similar al del lote 3 y de hecho es menor al del lote 1. Entonces, es lo que les digo, hay otras variables que hay que considerar en estos estudios. Otra cosa, que también se vuelve como una recomendación para futuros estudios, es que tengan en cuenta un indicador de abortos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros medíamos está la flor hermafrodita y cuajó, pero el cuaje no necesariamente es un fruto que se produce en su totalidad. Entre esas dos etapas, en ese lapso, puede suceder que haya un aborto y ese fruto que cuajó no se vuelva un fruto comercializable. Y acá viene como la parte polémica y lo que discutimos bastante tanto con las personas que participaron en las capacitaciones y en la entrega de resultados en Puerto Carreño y los consultores y nosotros. Y es que la hipótesis es que puede haber un nivel de autoincompatibilidad en el clon Mapiria que está limitando su expresión en términos de productividad. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos que tenemos un lote, tenemos una hectárea y la sembramos solo con Mapiria. Si llega a haber ese nivel de autoincompatibilidad, no vamos a poder producir más de lo que la expresión genética Mapiria nos está diciendo. Así introduzcamos todas las colmenas que quieran y tengamos un montón de polinizadores o nos pongamos nosotros uno a uno a polinizar manualmente las flores, la expresión genética no va a dar más por esta parte de autoincompatibilidad. Diferente, así en esa hectárea lo que hacemos es un arreglo policlonal, que de hecho es lo que están manejando ahorita en África, que tuvimos la oportunidad de visitar, y es darse cuenta que no hay, en este caso, digamos, solo Mapiria, sino que tenemos Mapiria y al lado hay Yucao, y hay Yopare, y hay Criollo, y hay Regional.
Pero ¿qué pasa? Que para hacer esos arreglos hay que hacer estudios y encontrar si efectivamente esas variedades o esos clones son compatibles. Para eso encontramos algunos estudios que nos dicen que efectivamente hay clones que presentan autoincompatibilidad y eso se ve en un aborto de los frutos temprano. Y hay estudios también en Nigeria que nos dicen que la compatibilidad entre clones puede ir desde el 7 hasta el 100%. Entonces, hay un montón de investigación pendiente que tenemos que hacer para determinar cómo queremos sembrar los marañones y qué tipo de arreglo es el que nos va a dar una mayor productividad y que podamos beneficiarnos también de esos polinizadores gestionados. Como conclusiones, pues bueno, resaltar que evidentemente el marañón es muy dependiente de la polinización cruzada. Lo que les decía de ese 2.2% que se produjo en la malla, en la panícula cerrada, puede deberse a hormigas que la mallita, digamos, en el tronco no pudo detener y las hormiguitas de pronto gestionaron alguna polinización ahí, autopolinización. ¿Qué más hay acá? Bueno, los parámetros del peso de la nuez y la almendra corresponden a la expresión genética que Agrosavia nos dice en la literatura. Es posible que no sea necesario gestionar las colmenas si tenemos zonas de reserva cercanas. Esto se concluye de los resultados positivos que tuvimos, sobre todo de Santa María de Juriepe, en donde cerca hay zona de reserva y donde es un jardín policlonal y donde tuvimos un montón de visitas de múltiples polinizadores. Esto es lo que nos da la valoración de costos inducidos. Incluir polinizadores gestionados, en este caso de la abeja común, podría implicar un incremento de casi 290.000 pesos por hectárea, pero recordemos que esto está reflejado en cantidad más no en calidad. A pesar que Apis mellifera es la visitante principal de los cultivos de Marañón, hay que considerar variables como el aborto de los frutos o la autoincompatibilidad o el desarrollo fisiológico de las plantas o la fertilidad del suelo para poder evidenciar claramente cuál es la influencia de esa gestión de los polinizadores en el cultivo. Y bueno, también importante resaltar que hay una persona que quedó absolutamente capacitada para poder hacer estas mediciones y que se hagan unos estudios posteriores. Recomendaciones, hacer mucha investigación de los niveles de compatibilidad que hay entre los clones colombianos y además considerar que en otros países también hay marañón y que también están estudiándolos y que podemos entonces empezar a hacer híbridos entre países. Si queremos hacer una medición de autopolinización, también por recomendación de compañeros de África, ellos lo que hacen es pacientemente con un depilador en cada panícula, ramillete de flores, retirar una a una las flores masculinas para evitar que haya como ese posible efecto que nosotros estamos atribuyendo en este caso a las hormigas. Otra recomendación sería el tema de las siembras intercaladas, pero entre árboles que estemos seguros que tienen un pole compatible y que el material genético digamos, es lo que estamos buscando, que hayan buenas características de adaptación y que haya un buen tamaño de almendra y productividad alta. La inclusión de las colmenas para futuros estudios, la recomendación está entre 1 o 2 colmenas por hectárea. Sin embargo, es muy importante revisar antes cuál es la presencia de polinizadores naturales para saber si metemos 2 o metemos 1 o si tal vez no se necesita. Para esto, entonces, es importante proteger las zonas de bosque nativo, que es básicamente conservar el hábitat natural de los polinizadores. Y les repito, el uso de los productos químicos, en el caso que sea absolutamente necesario, que sean poco tóxicos, con poca residualidad y además que sean fuera del horario de pecoreo. Listo, unas foticos aquí del estudio. Y especial agradecimiento a la Asociación de Apicultores y Meliponicultores de Vichada, al Comité Regional de Marañoneros de Vichada, a la Asociación Gremial Agroforestal Vichadense, a la Asociación de Productores de Marañón del Vichada, al SENA, a la Gobernación de Vichada, a la Alcaldía de Puerto Carreño y los consultores de Compañía Campo Colombia. Gracias.
Muchísimas gracias, Juliana, por toda tu explicación. Aquí encuentran un QR en donde pueden encontrar una infografía que tiene em, eh, parte de esta información totalmente resumida, de una forma un poco más visual y todo en una sola página. Me gustaría abrir el espacio de preguntas en este momento. No veo que haya algo en el chat como tal, pero los invito a ya sea levantar su mano o si quieren también pueden abrir su micrófono y contarnos qué preguntas tienen, apreciaciones sobre este estudio de polinización. Gustavo, adelante. Nuevamente, buenos días y muchas gracias por esta presentación que nos abre a las personas que no entienden muy bien el tema de apicultura, todo lo que ustedes muy científicamente han evaluado. Y precisamente por no ser ampliamente conocedor del tema, tengo algunas inquietudes que les agradezco de antemano. Me excuse si son obvias las respuestas. Una, donde hablas de la eficiencia de polinización, veo que se comparan esos tres predios y noto que en los lotes de Normandía es bastante baja ese porcentaje de polinización con respecto a los otros dos. La pregunta puntual de este caso es, ¿crees que se deba a que son de años diferentes de siembra? Hola Gustavo, muchas gracias por tu pregunta y primero pues no hay nada obvio, aquí estamos todos para aprender. Sí, efectivamente, dependiendo de la edad de los árboles, sabemos que el nivel de producción es distinta, entonces hay que considerar que tenemos árboles aquí de 15 años, de 5 años y de 2 años. Ahora, lo que les decía es, esa eficiencia de polinización aquí se ve muy baja comparada con los otros lotes, sobre todo porque había un número muy alto de flores hermafroditas. Ese es un factor que con los consultores estábamos discutiendo por qué. O sea, no entendemos si es porque son árboles muy jóvenes que tienen un mayor número de flor hermafrodita, pero a la final el cuaje de los frutos es similar al de los demás. Entonces, si tienes un número muy alto de flores hermafrodita y pocos frutos, esa relación te va a dar bajita, que es lo que está pasando en Normandía. Entonces, es chévere que eso se pueda evaluar en otros años, años futuros, cuando el cultivo esté más maduro y se pueda hacer la comparación. Gracias. Y con el permiso de los demás participantes voy a hacer un par de consultas más para aprovechar que tengo el espacio. Y es precisamente otra en cuanto a ese cuaje. Recordemos que hubo una lluvia extemporánea por allá, y si mal no recuerdo, como hacia el 9 de febrero, por lo menos en la finca Normandía, y eso provoca un aborto floral. Creería yo que muy posiblemente digamos, esa baja floración pueda también tener su causa por esta lluvia de esa fecha, que fueron cerca de 39 milímetros. Sí, puedo confirmar, esa es una buena hipótesis y es lo que les digo, es importante considerar también no solo la gestión de los polinizadores, sino variables como el clima y esas lluvias atemporales que puede hacer que haya una pérdida de flores. Gracias. Oye, donde mostrabas que la producción depende de los polinizadores, que he confundido. Ese 2.2% que muestras es que un 2% depende de los polinizadores o un 98%. Un 98. Aquí este 2.2% es cuántos frutos cuajaron dentro de la malla. Entonces, en la exclusión de polinizadores, sin polinizadores, solo tuvimos producción del 2%. Entonces, quiere decir que Ok, el otro 98 depende de la polinización. listo, listo. Y una última pregunta. ¿No se contempló o para futuros estudios tienen contemplado, y voy a buscar la palabra porque no me la he aprendido bien, se llama melisopoli, un estudio melisopoli algo, ¿me ayudas? De- pero quiero saber a qué te refieres. Del estudio de dónde ¿El polen? provienen esas mieles. Ok, bueno, hay una triste noticia y es que Tonina se acaba, entonces no está en Melisopo- nuestras manos. Melisopalinológico. Sí, sí, sí.
Ese es el estudio de el origen de, o sea, qué flores estaban visitando las abejas para producir la miel que se está vendiendo. Pero entonces la triste noticia es que Tonina se acaba en un par de semanas, entonces nosotros como tal no vamos a poder liderar futuros estudios, pero sin embargo sí es interesante, creo que ese ya es un nivel mucho más avanzado, yo me enfocaría ahorita sobre todo en lo que les digo de la compatibilidad entre los clones, para después de pronto para los apicultores poder decir, vea, yo le estoy vendiendo una miel que con estos estudios del origen de las visitas de las flores que están haciendo las abejas, le aseguran que solo están en cultivos de Marañón. Entonces, esta es una miel de Marañón. Eso le da como un plus para la venta de las mieles, pero mi recomendación ahorita es enfocarnos en ese estudio de compatibilidad para poder hacer arreglos en las siembras que nos van a durar pues los 50 años o más que nos dura esta producción. Bueno, te agradezco mucho el espacio y muy amable, te digo nuevamente por la presentación. Muchas gracias, Gustavo. En la fila está Manuel. Manuel, adelante. Sí, mi pregunta es, ¿cómo se determinó que el número de colmenas es de 1 a 2 por hectárea? Listo, esta fue la recomendación de los consultores. Tiene mucho que ver con consultas bibliográficas, con el tamaño de las colmenas y con las densidades de siembra que se están utilizando. Ok, gracias. Y le doy la palabra a Leida. Gracias, buenos días, ¿cómo están? No, yo quería pues felicitarlos por ese estupendo trabajo que hicieron y yo creo que de aquí en adelante, tanto los marañoneros como los apicultores vamos a hacer una labor estupenda para poder crecer en todo el tema de la producción de marañón. Bueno, sí quedan cositas pendientes para aprender, pero yo creo que pues esto nos va a tocar ahí ya con el tiempo, junto con la Asociación de Apicultores y Meliponicultores de Bichada, seguimos trabajando de la mano, el Comité de Marañones y todo, pues entonces ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Aleida. Y gracias a ustedes porque fueron una de las fincas piloto y pues sin ustedes no tendríamos estos resultados. Le doy la palabra a Harold Santana. Sí, hola, ¿cómo están a todos? No, una pregunta muy corta, no alcancé a escuchar la respuesta de la inquietud anterior de la cantidad de colmenas por hectárea. ¿Me pueden indicar a qué densidad estaban los árboles en el laboratorio que hicieron de las 2 colmenas por hectárea? Si no estoy mal, las densidades que estábamos usando eran de 10 por 8. Sí, ok. Y las 2 colmenas que están, o sea, que las 2 colmenas que se ponen es para esa densidad o varía dependiendo de la densidad. Sí, digamos que está específico para esa densidad, considerando que una colmena de Apis mellifera tiene como 50.000 individuos o más. Entonces hay un punto en el que vas a tener muchas abejas, pero no vas a tener flores suficientes, entonces lo que va a hacer es un detrimento para la producción apícola. Entonces no es como metamos un montón de colmenas porque nos va a ir mejor, sino que hay un límite que va a ser ideal tanto para la producción de marañón como para la producción de miel. Ok, gracias. Tenemos una última pregunta en el chat. Federico Córdoba pregunta, ¿han revisado compatibilidad de polinización entre los clones Mapiria, Yopare y Yucao? Gracias, Federico, por tu pregunta. No, y esa es la mayor invitación que les estamos haciendo en este momento. Les cuento brevemente, tuvimos la fortuna de visitar unos cultivos en África y ellos ya vienen más de 10 años trabajando en estas verificaciones de compatibilidad entre clones de distintos países africanos y brasileros. Entonces estamos colgados porque necesitamos de verdad saber cuáles son los clones que son más compatibles y cuáles son los arreglos que van a potenciar la producción de los cultivos. Bueno, no sé si habrá alguna
pregunta adicional? Sí, José Miguel, adelante. Listo, no, aquí para cerrar una última consulta. Yo sé que dentro del proyecto Tonina Agrosavia también ha tenido un rol importante. Puntualmente en este punto de las abejas y todo este estudio apícola, ¿hay como una entrega formal en Agrosavia? ¿Por qué lo pregunto? Pues porque finalmente también chévere con ellos después de revisar cómo podríamos continuar también y profundizar, como ustedes lo indican, en algunas de estas líneas de investigación. Entonces es más por curiosidad si esto se va a hacer o quizás nosotros también podríamos tener la iniciativa pues como de invitarlos a ellos a también conocer este estudio a profundidad y ver cómo podríamos profundizar por el, pues digamos que para continuar. Súper, José Miguel, gracias por tu pregunta. Digamos, una entrega formal como tal de parte de Agrosavia no vamos a tener. Sin embargo, ellos participaron de este intercambio que les digo y ellos ya tienen en su cabeza la importancia de continuar con estos estudios y de retomar también los jardines que estuvieron trabajando en algún momento. Se me acaba de ir el nombre de la finca, pues del lote, pero ellos están en la tarea de continuar con esas investigaciones. Entonces, lo que podemos hacer es ponerlos en contacto para que pues aprovechen iniciativa público-privada, mejor dicho, academia, involucren a todos los que puedan para poder hacer estos estudios lo más pronto posible. Perfecto, listo, no, muchas gracias. Y bueno, no, para concluir también espectacular todo. Yo tampoco conozco mucho estos temas, pero lo presentan con mucha claridad. Entonces, de verdad que muchas gracias y, mejor dicho, muy atentos también a lo que se venga. Les contaremos también de nuestra parte. Excelente, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y de pronto para hacer una cuña de un trabajo que se hizo de comunicación sobre polinización dirigida con Agrosavia, están 8 cápsulas donde API, que es una abejita obrera, nos enseña cómo, nos da algunos consejos de cómo hacer polinización gestionada en cultivos de interés económico y hay un pequeño enfoque en Marañón, que esto fue parte, digamos, de la colaboración que tuvimos con Agrosavia en este tema específico. Bueno, yo creo que no hay ninguna pregunta adicional, no veo más manos levantadas ni preguntas en el chat. Queremos agradecerles mucho su tiempo, su interés en este tema y como dice Juliana, yo creo que esto abre una ventana muy grande para otras investigaciones y empezar a mirar otros temas que quedaron aquí y de seguro les van a ayudar para la producción del marañón en un futuro muy cercano. Muchísimas gracias y esta charla va a quedar colgada en el YouTube de GIZ Colombia por si quieren compartírsela a más personas o quieren revisar algo también de ustedes luego. Muchísimas gracias, muy amables. Buen día, que estén bien. Juli, Cata, muchas Muchas gracias y seguimos gracias. en contacto. Vale, Con mucho gusto, hasta luego. chao. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias. chao. Una excelente experiencia. Chao, Carolina, saludos. Hasta luego, gracias. Todo el equipo de GIZ, 100 sobre 100. Dios les bendiga siempre. Gracias, profe, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy cordiales. Chao, gracias a ti. Chao, chao, muchas gracias, que esté muy bien.